Dicen que el que no conoce su historia está obligado o está condenado a repetirla. Y de eso justamente vamos a hablar, de los amigos de Ars Creatio, amigos y amigas de Ars Creatio, que nos van a recordar algo que sucedió en Torrevieja y nos lo van a remarcar para, bueno, pues saber un poco cómo se vivió y cómo tendríamos que vivirlo en caso de padecerlo, Dios no lo quiera, claro está. Tenemos en nuestros micrófonos a Marisol Cos, con ese al final, que me lo ha dejado muy claro. Buenos días, Marisol. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás y bienvenida? Muchas gracias por invitarnos y dar a conocer nuestros proyectos. Por supuesto. Y a su lado, Ana Meléndez. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenos pues días. Pues genial, de aquí, encantada de venir y muy agradecidos de que nos recibáis. Pues estábamos hablando de la historia de Torrevieja y en 1829, si no me confundo, ocurrió algo en Torrevieja que nos hizo temblar. Bueno, ahí está. De hecho, sí, la ruta se llama 1829 Torrevieja Tiembla. ¿Qué es lo que viene a presentarnos Ars Creatio hoy? Cuéntanos. Bueno, son las rutas que ya llevamos la primera edición, me parece recordar que fue en 2019, o sea, ya tienen unos añitos. Y esas rutas, además teatralizadas, que ahora comentamos un poquito de qué van, vienen acompañadas también, como en otras ediciones, por una conferencia, en este caso, que ahora también comentaremos, porque la persona que viene es muy interesante y sabe mucho del tema. Claro, lo que se hace es recordar, teatralizar ese momento en que Torrevieja sufrió ese terremoto. Bueno, Torrevieja y la Vega Baja, claro. Exactamente, ahí está. Todas las localidades. Y no es la primera vez que se hace, entonces nos cuentas, no sé decirte cuántas ediciones. Dicho, ¿no? Sí, del 19, pero el 20, como sabemos todos, estábamos un poquito metidos en casa. Sí. Entonces, no sé si son 6 o 7 ediciones. Pero en fin, lo que hacemos es una ruta por las calles de Torrevieja. Y a su paso, al paso del grupo de gente que se va a apuntar, porque hay que reservar plaza, claro. Lo que vamos a hacer es que van a aparecer personajes que fueron protagonistas no solamente de lo que fue el terremoto, sino un poco protagonistas de esa primera mitad del siglo XIX de Torrevieja, que es un poco también lo que creo que sorprende a la gente, ¿no? Cómo se vivía, qué pasaba en el puerto, con la sal, con el vino, que aquí tenemos una matera que lo sabe. Entonces, un poco descubrir ese viaje a la historia de esa Torrevieja y cómo se vivía antes del terremoto, qué pasó durante el terremoto y cómo el pueblo de Torrevieja se sobrepone. Claro. También en un tema que, como bien decía, no solamente afectó a Torrevieja, sino a toda la Vega Baja. Claro. Y, por supuesto, hay personajes fundamentales en la reconstrucción de Rojales, de Guardamar, en fin, de Almoradí, que fueron muy, muy afectados, ¿no? Y os ha costado mucho el recabar toda la información, porque claro, hace mucho tiempo de esto, no había internet, lógicamente, que si fotos, documentos, ¿de dónde habéis sacado tanta la información? Bueno, la labor en ese caso fue mía. Sí. Y pues mira, hay un libro que se llama Terremotos Alicantinos, que es una joya, en el que luego se han ido basando otros estudios muy importantes, pues del catedrático Canales, y que es magnífico porque te va contando, incluso recogiendo, no solamente testimonios, que como tú bien decías, era coger testimonios es realmente fácil, claro, ¿no? Pero en ese entonces no. Claro. Pues hasta testimonios en primera persona y muchos periódicos, que donde nosotros, sobre todo, he ido sacando información de anécdotas muy graciosas que aparecen en la ruta y de todos esos detalles que son los que se van poniendo en boca de los personajes. Oye, qué fantástico, ¿no? El volver es como una máquina del tiempo. Totalmente. Y volver atrás, porque además en el cartel que tengo delante estáis vestidos de época. Claro. Sí. Parece esto una serie de las de televisión española de época. Es un viaje en el tiempo total, ¿no? Os metéis en el papel, también hay un poquito de las ganas de teatro, ¿no? Que os llama. Es todo, es teatro, por supuesto, es teatro en la calle, es decir, que es muy atractivo, a mí me encanta porque no hay cuarta pared. Claro, aquí el público lo tienes aquí al lado, le ves las caras, bueno, aquí cuando Segunda suelta lo que sueltan y os cuento las caras del personal, porque es verdad que en principio voy a hacer un tema un poquito serio, no pasa pero nada. En todos los personajes, en todos los momentos, el humor está presente. Claro. ¿Vale? Que es como hay que tomarse estas cosas. Tiene que estar preparado, hay que tener información, pero el sentido del humor que no falte. Que no nos falte nunca, porque si no estamos perdidos. De eso es verdad. Vamos a ir con la conferencia, que nos has contado que era una persona muy interesante el que iba a venir. Es Pedro Alfaro García. ¿Quién es? Exactamente. Mira, pues Pedro
Bueno, primero es catedrático de Geodinámica Interna de la Universidad de Alicante, pero lo que resulta más atractivo e interesante para nosotros es que es el coordinador científico de la red sísmica de toda la Comunidad Valenciana. Vaya. ¿Vale? O sea, que sí que es una persona que sabe, tiene otra serie de cargos y demás, y además está muy especializado en sus líneas de investigación en cómo las fallas que tenemos por esta zona, de las que nos va a hablar, afectan a esos terremotos o a esos posibles terremotos. Claro. Entonces es un acercamiento de otra manera diferente a lo que es la actividad sísmica, porque estamos en una zona sísmica. Y además es una persona que está acostumbrada a la divulgación científica, con lo cual lo hace muy, muy cercano, ¿no? Que esa es la parte de ser científico, saber, pero también saber transmitirlo. Sí que es verdad. Por eso me parece que va a ser una conferencia súper interesante de cómo hacer, qué ocurrió, cómo se puede prever, qué puede pasar, qué es posible otro terremoto de esas dimensiones, Esa era la pregunta. dificultad. Bueno, pues él nos va a hablar de Claro. todo eso, ¿no? La pregunta del millón era esa. ¿Sabrá predecirlo? Es muy difícil, pero ¿podría volver a ocurrir lo que sucedió? Pues os emplazo a todos al día 20 al Palacio de la Música, donde estará nuestro ponente. Es dura, no se lo puedo sacar. A no le las puedo sacar la 7:30 información. de la tarde Claro que para que vamos a Porque conocerlo. precisamente hace nada hicieron ese gran simulacro, el mayor que ha habido Es verdad. en la historia hace nada, una semana aquí en nuestra Eso es. ciudad. Y estuvo aquí Federico Alarcón y Eso estuvo es. también el edil Federico Alarcón Con el jefe de de los bomberos, de correcto. la Diputación. Y bueno, pues la verdad que dices tú, Es que es puede fundamental, pasar. es conocerlo, verlo como lo hacen los japoneses, con normalidad, Normalidad, saber que pueden ocurrir y si ocurren, pues qué tienes que hacer primero. Porque, vale, no vamos a poder salvar los edificios, pero sí podemos salvar nuestra integridad, nuestra vida, que es lo más importante. Además, es de agradecer que precisamente la Concejalía de Seguridad colabora con nosotros ¿Ah, sí? Ajá. en estos eventos Sí, que sí, estamos sí. haciendo. Y Claro, también porque colabora directamente, además. Esto ¿no? también Sí, sí. conciencia a la... Muy directamente. Directamente. conciencia a la ciudad de Torrevieja y a todo el que quiera acercarse a, bueno, que es un tema que tenemos que estar pendientes. Como Eso es. dijimos aquí con el simulacro, en lugar de que Dios nos pille confesados, que Dios nos pille preparados. Que Sí, sería, es que verdad. sería lo ideal. Y con las anteriores ediciones ha habido mucha afluencia de gente, la gente se suele apuntar. Marisol, cuéntanos. La verdad es que sí. Interesa, ¿no? Interesa. Nosotros mismos nos sorprendemos de ver la respuesta de la gente una vez que termina la ruta. Claro. La ruta teatralizada dura aproximadamente 2 horas. Partimos de la Plaza de la Constitución a las 11 de la mañana, tanto el sábado como el domingo. Y ya se empieza a hacer un recorrido, lo conduce Ana Sí. y conduce La al Muñosa, grupo. la Muñosa, La Muñosa. la Muñosa. La Muñosa. Conduce al Es importante, grupo. Perdona, Marisol, decirle las personas que pueden ir, que no son muchas tampoco. Ah, bueno, hay un número de plazas hay un limitadas. Bueno, esto está. se reserva. Sí. La gente se tiene que inscribir y está preparada para 50 personas más Sí, o unas menos. 50. Pero yo siempre digo, y lo digo en la radio. A ver, Ahí está. que Marisol... Todo aquel, que quiera. porque hay muchas personas que yo conozco, mis mujercicas, que no entienden ni de inscripciones, ni de QR, ni de nada de eso. Yo les dije el domingo pasado, vosotras os vais a las 11 menos 10 y donde veáis un grupo de gente, os ponéis Ahí os y metéis. seguís con la gente. Y ya está, porque hay veces que se empiezan con 50 y acabamos con 90. Yo estoy de acuerdo porque muchas inscripciones que hoy día, claro, va todo por QR, enlaces. Claro, hay gente pero- que nos aclara, pero No, no tienen por qué perdérselo. No tienen por qué Claro, perdérselo. claro, Esto bien, bien. Y luego lo que decía, que se parte de ahí y se hace un recorrido céntrico, Sí. es ameno, muy ameno, todos los personajes que vamos saliendo en los espacios, por ejemplo... Claro, esto vamos a ir desgranándolo poco a poco, porque salís con... ¿Cómo es tu personaje, me has dicho, Ana? La Muñosa. La Muñosa. Que no es poca cosa. Ya. La Muñosa es la que les lleva a esos Sí, puntos. la que inicia Sí. contándoles un poco, métanse en el tiempo, ¿no? Eso es. Y luego también aparece un personaje muy peculiar de esa época, que es el ciego, que el ciego va cantando esas coplillas que Sí. se cantaban contando sucesos En y su todo época, eso, claro. en su época. Sí, sí. Y es muy gracioso. Javi lo hace muy bien, la gente no piensa que es ciego. Nuestro Javi Bueno, es que es único. entonces es que buen actor. Es muy buen actor. bueno, Claro, muy claro. bueno. Luego llegamos hasta la confluencia de las calles Concepción con fotógrafos de Arblade y ahí aparecemos dos personajes. Todos los personajes son reales de la época. Sí. Yo soy Segunda Onofre, que está
consta en el censo de aquella época de Que Torrevieja. existió que de verdad. existió Está cogido del censo del de la censo, época. ¿no? Sí, y sí. que Fíjate. vivió el terremoto en sus carnes, pero se libró porque murió gente, ¿no? Claro. Se libró de un final trágico. Entonces ella lo cuenta en primera Ella persona. lo cuenta en primera persona. Ujú. Nos situamos al año siguiente de haber ocurrido el terremoto. Ah, O sea, vale. ya ha pasado un año. Ya ha pasado un año. Y entonces se cuenta. Y aparece también don Simón, que es el médico que atendió en ese El momento. médico de la época. De o la sea, que sí. época, que atendió a los que A los heridos estaban y contusos. heridos Claro, y todo claro. eso. ¿Es el José Miguel Toro? José Miguel Eso. Toro. Luego de ahí nos despedimos y de allí el grupo sigue hablando. La Muñosa se van a la plaza del teatro. Y ahí aparece... Ojo, a la plaza de la Torre. De la, De la torre. Torre. Era la porque plaza de la Torre. Las calles, que los nombres que utilizamos también son los de Sí, la no época. en la calle anteriores. Ramón Gallú, en la Claro. calle Mayor, o Claro, sea que claro. se va. Y entonces allí aparece un personaje peculiar, importantísimo, que fue Larramendi, el arquitecto que el rey lo mandó para que volviera A edificar Torrevieja, claro, a levantarla. a preparar las calles, Claro. cómo tendrían que ser las calles, las casas y todo eso. Sí, sí. Bueno, sigo con Sí, el sí, itinerario. sí. Claro, de, claro, allí, sigue. de allí bajan al monumento al coralista y allí se encuentran con el jefe de las Salinas, que hasta un poquito antes era el jefe, no existía el alcalde, era el Sí. jefe de las Salinas el que llevaba la batuta y estaba encantado. Ujú. Y hablando él de todo lo que fue y lo que influyó en las Salinas aquel terremoto, Claro. ¿entiendes? Y luego enseguida aparece el alcalde, que acaba de ser nombrado alcalde, y que tiene ahí un rifirrafe con el que hasta ahora había estado Eso mandando en el también pueblo. Es un perfecto reflejo de Sí. lo que estaba pasando en En la aquel época. caso, Sí, claro. sí. Porque estaban los que, digamos, los seguidores de Fernando VII y los liberales. Entonces, Claro. en nuestro pueblo ese enfrentamiento queda perfectamente Claro. Se reflejado palpa. Se en la- personificó en esas dos en las dos personas. sí, Claro. las dos Personas. personalidades. Era la realidad de España. de Era aquel la entonces, realidad. claro, Yo solo decía claro. la excusa es el terremoto, pero hacemos un viaje a lo Claro. que era Torrevieja Sí, y a sí. toda la Tiene una pinta, pero de verdad, ¿eh? Vale. Como Buenísima. un Civitatis, pero a lo bueno, Sí, bueno, sí. de verdad. Luego, cuando se despiden, se van hasta la Plaza Castelar, que entonces, ¿cómo se llamaba? Bueno, vamos a la Plaza de las Barcas. De las barcas. Es que sí, vamos por el malecón, Claro. Sí. ¿vale? Y vamos a la Plaza de las Barcas. Y allí nos encontramos con un personaje, pues muy original, porque eso, buscando la información, resulta que por aquí estuvo un investigador, un científico de la Royal Society. Anda. Sí. Aquí en Torrevieja. Sí, en 1829, justo después del terremoto, y escribió un pequeño librito. Es verdad que de Torrevieja, cuando pasa aquí, nos hace unas cuantas líneas, pero es la excusa perfecta Para para haberlo tenerlo. metido Claro. en la ruta. Claro. Y en su boca pues cuenta su experiencia y bueno, un poquito pues lo que ocurre en esta Torrevieja, que también ocurren otras cosas, o donde nos cuenta una anécdota de cómo pues cuando hay tragedias de estas hay quien se aprovecha un poco. Hombre, claro, tal. Lo que hombre. pasa es que lo hacemos con humor porque la anécdota que está recogida de un periódico es buenísima, ¿no? O sea que un poco esa es un poco la idea. Es verdad que Larramendi es un personaje muy conocido, Claro. porque el diseño no solamente Torrevieja, también los de Guardamar y demás. Y hay personajes locales y también hay finalmente un personaje que ahora también, si quiere, que ella que es de la casa... Claro, claro, cuéntanos. Pero, cuéntanos. pero que el guiri es auténtico guiri, ¿eh? Es O sea, guiri de verdad. Es guiri de verdad. Un Y- chan-chan. Un chan-chan que hace un tiene un acento span-inglés que me encanta. Claro. O sea, es que no es aquel que lo hace bien, no, es que le sale. Nos parece genial, claro que sí. Sí. Luego Porque, pasan... perdona, ya había extranjeros, me imagino, por el Él- puerto. Claro, claro, en aquella él época. estuvo aquí, Sí, sí, él estuvo muy aquí normal, y él pues. le hizo la crónica a su país y contó Claro. también en También primera es un persona. claro. Luego pasan por la Plaza de las Flores, La Plaza de las Flores. que es la plaza De la Abastos. plaza, la plaza de Abastos. Nuestra plaza. Pues era la Plaza de las Flores y allí vuelve a aparecer el ciego haciendo de la suya, muy bien, muy gracioso. Y luego se regresa a la iglesia, porque en aquella época la iglesia sufrió, también se cayó Claro. y murieron el cura y los padres El del cura y cura. los padres del cura. Murieron. Estaban Pero, allí, y en imagínate. este caso la iglesia sí que fue fundamental y en este caso el obispo por algo que sí que era algo muy novedoso. O sea, hacer hoy en día un crowdfunding nos Sí. parece lo más normal. Claro. Pero es que eso lo que hizo realmente el obispo en 1829. Como una colecta, Que ¿no? Una colecta de mover a la gente, de conseguir
dineros que vinieron hasta de Filipinas. Se llegó con dinero. Fíjate que en esa época, que con las dificultades, no digo más de España o de Londres, fíjate, para que viniese dinero de aquí a esta zona para que se pudiera reconstruir. Pues el primer crowdfunding lo tuvimos en Torrevieja, entonces. Pues más o Y el menos. Más o menos. personaje del obispo, que también es el personaje real, pues ese lo hace nuestro querido Federico. Federico. Dentro de la iglesia. Que no se pierde una. Él sale vestido de obispo y ahí ya termina. Le queda muy bien el traje. Yo no sé cómo al final no lo... Se hace cura y después... Pues nada. En este caso, la colaboración de Federico es doble. Primero está como actor, ¿verdad? Sí. Pero también, porque quede claro, que tenemos la colaboración del Instituto Municipal de Cultura, la colaboración de la Concejalía de Seguridad, ¿vale? Claro. Y también la colaboración de la parroquia Inmaculada. la Así que al final, sumando fuerzas, es lo que hace que podamos hacer una cosa la pues, más iglesia chula. parroquial de la Inmaculada desde el primer año está colaborando. Ese día ya está puesto que no hay ni bautizos ni nada. No, Ese ese día día toca no. ruta teatralizada. Claro, es que ocupa toda la mañana, porque si empieza a las 11. Dos horas. Dos horas. Hasta la hora de Hasta comer estáis liados. Sí, hasta la hora de comer ya. estamos A la liados. una perfecto para tomarte la cervecita Ya y está. para Pero, casa. Claro pero está. que es increíble año tras año la gente, como al acabar nos hacemos una foto en el patio de la Claro. iglesia todos juntos con los que asisten siempre. y nos dan la enhorabuena porque les damos a conocer cosas de nuestra historia y la verdad es que se sorprende de que no pensaban que eso fue así y les Ni de encanta. cómo se vivía ni nada. Sí. Y fíjate, una de las cosas que hemos observado en las inscripciones es que al principio era más gente del pueblo, es decir, gente de Torrevieja que quería conocer su historia, pero está llegando un momento que la ruta es muy conocida en los entornos. Entonces viene gente de fuera. Sí, el año pasado me parece recordar que había como de 10 localidades diferentes. O sea, pero incluso venía de Murcia, de Alicante, de Molina de Segura, de Guardamar, de Rojales, de La Daya. O sea que eso quiere decir que al final, oye, pues mira, Es un orgullo. que lo estamos haciendo Claro que bien, sí, claro que que tiene sí. calado, y por lo que decíamos que el terremoto afecta a una zona muy grande, pero al final todos tenemos que estar preparados. Y una manera es esta, que de una forma pues divertida, te enteras Totalmente. y no pasa nada. Hay que asimilar el lugar donde vivimos, Es que ¿no? antes has comentado de Pedro Alfaro, que es un científico, pero también es buen divulgador. Muy buen divulgador. Hay que conocer la historia, pero cómo la explicas también es importante. Claro, claro. Si lo hacéis con humor y con una ruta teatralizada, evidentemente va a calar más La verdad es fuerte. que la gente se va muy contenta Claro. y eso es lo principal. Yo cuando salgo de viaje y miro que tengo este fin de semana, si hay alguna ruta teatralizada, procuro no perdérmela. Porque son- muy curiosas, son Claro. amenas y te meten Es que mucho. tenéis varias muy chulas, Sí, muy sí, importantes. sí, y la verdad es que sí. tenéis- Con lo demás que además, cuando a mí que me encanta también lo que tú dices, cuando voy a algún sitio, una ruta de esas, en esas rutas teatralizadas te puedo asegurar que hay 1, 2, 3 personajes, pero que hayan 9 Es como que en sois esta. 9, claro, es que... Es que no, ni en la Claro. de las lagunas, o sea, son pedazos de rutas que no lo Ajá. vais a encontrar en ninguna parte. Es que en Ars Creatio no nos gustan las cosas a lo pequeño, No, todo no, a lo no, grande. no, a lo grande, A lo grande. a lo grande. Yo no me resisto, ya que os tengo aquí, después de esta ruta teatralizada, que no será este fin de semana, será el siguiente, Exactamente. el del 21 y el 22, 22, sí. claro, que además tenemos colgadas los QRs en nuestra ruta, en nuestras redes sociales, en todas partes. ¿Qué más tiene Ars Creatio Bueno. preparado de aquí a corto plazo? Vale, en marzo la traca gorda es esta, esta, ¿vale? claro. Que os la hemos dicho en la conferencia, el día 20. La conferencia es el 20 a las El 7:30. 21 y el 22 las rutas, Claro. y luego en abril tenemos por una parte nuestra revista de primavera, que es la que tenemos habitualmente en el mes de abril, que presentará nuestra compañera María Luisa, y también en abril, que es una cosa ya tradicional, más que nada, porque yo creo que son ya 18 ediciones, o sea Sí. que tiene tela, es la gala que hacemos infantil. Hacemos un concurso de relatos. Damos a partir de la ARS de ARS, Sí. damos 3 palabras que comienzan con esas 3 letras y los niños tienen que elaborar un pequeño relato. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora se trataba de que en los colegios los profes se implicaban mucho y se presentaban los relatos. Pero ahora tenemos el problema de la IA. Claro, uy. Entonces, el Claro. sistema, estamos ahí para presentarlo Viendo de cómo- otra manera Claro. diferente, en el que sigamos
es que es un concurso precioso, o Sí, sea, sí, que que lo los es. niños Muy participativo. que escriban, Sí, claro. que sean creativos, es que es fundamental que todavía los niños sean niños y que Sí, sí, que por escriban, favor, ¿no? que Claro no les que de- sí, que, que que- sí, que que crezcan sí. despacio, no hace falta... Exactamente, Sí. exactamente. Y antes, perdona Ana que te corte, Ujú. Ars Creatio participa desde hace muchos años, invitados por la Concejalía de Cultura, Sí. el día de Miércoles Santo en la Feria del Libro. Claro. Bueno. Entonces, ahí estamos invitados como siempre y hacemos recital de poesía muy bonitas, que la Ujú. gente que está por el paseo entra porque se prepara una carpa donde hay una silla, la gente entra, se sienta, está un ratito, Ujú. nos oye recitar, estamos allí pues 8 o 9 recitando. Y eso también ya se ha Sí, convertido en esos una son los obligación. tres actividades fijas Fijas del mes de, de del mes de abril. Sí. Pero de Del todas mes de formas, abril. Josep, De abril. Ana va llamando y escribiendo y diciendo, tengo esto, voy, ¿verdad? Y se va diciendo más. Claro que sí. Pues Y María Luisa, le mandamos un saludo también a vuestra compañera. Sí. yo quería preguntaros sobre la conferencia, que es el viernes 20, porque las rutas son sábado 21, domingo 22. El que se inscriba en las rutas tiene acceso a la conferencia. La conferencia es de libre acceso. Es de libre acceso, eso es Es lo ahí que en el quería Palacio de la Música, Sí. que hay espacio de sobra, Sí, libre 7:30. acceso hasta completar el aforo. Claro. En la ruta sí que pedimos, por favor, la inscripción. Claro. Bueno, pues eso. Es lo que dice aquí Segunda Onofre, es verdad, que echas la vista para atrás y de repente te ves que nos siguen 80 personas. Claro, pero en la habían- medida de lo posible, bueno, pues a ver quién participa y Oye, y una cosa técnica, la voz delante en la calle con el tráfico para 80, 90 Vale. personas. Por eso lo es un poco Ay. también un poco controlar cuánta gente Claro. va. Bueno, lo que estamos haciendo en esta ruta en concreto es llevar unos micros. Claro, Tenemos unos vale. pequeños micros que van a la cintura, Me imaginaba. que proyectan un poquito la voz, entonces intentamos que la gente se coloque alrededor para que todo el mundo pueda disfrutar Claro. y esté a gusto y se Claro. entere Claro. de No, todo. no hay problema de... Claro. De Y eso. además son sitios donde no pasa tráfico. Sí, bueno, En la fotógrafo plaza, Barblade, claro. la confluencia de dos calles Lo habéis buscado ya, peatonales... claro. claro. El recorrido fue realmente difícil, Sí, ¿no? porque buscar por Torrevieja calles tranquilas, peatonales, engancharlas, que estuvieran conectadas con los Con la- personajes, con lo sí. que se está diciendo, Sí, sí. tuvo su Habéis su tenido que miga. hilar muy fino, eso, Ahí, eso bastante, es verdad. bastante, sí. Oye, pues nos encanta, invitamos a todo el mundo a que, Por supuesto. a que se apunte. Esto- Hacerme caso, iros a las 11 menos 10 a la plaza de la iglesia donde veáis un grupo. Allí arriba. Y a la Muñosa con su sombrilla. A mí me encanta porque tenemos las dos partes, ¿verdad, Gertrude? Por un lado, Ana, por favor, inscribiros, tal. Claro, y por y otro, Ana- Marisol, venirse todos. Ya está, que me sigan. Está muy entretenida, además es una cosa muy, muy buena de ver y Muy de buena, recordar. y Claro, cultura, y siempre o sea. siempre con humor. Recordamos que está organizado por Ars Creatio, colabora el Ayuntamiento de Torrevieja. La y parroquia de la parroquia de la Inmaculada. Inmaculada y los amigos de Agamet, que también están siempre colaborando con cualquier tipo Exactamente. Sí. de actividad cultural. Sábado 21, domingo 22 de marzo tenéis las rutas teatralizadas, la Villa de Torrevieja y el terremoto de 1829. Yo no me lo perdería porque además, solo por ver cómo os disfrazáis, bueno, disfrazáis, no, os caracterizáis, mejor Eso es. dicho, Bueno, merecerá la pena verlo. El primer año que yo salgo del brazo con mi compañero José Miguel, él con un sombrero de copa, o sea, es que vamos, que no veas. Y una amiga de mi hermana me vio desde el balcón y llamó a mi hermana que está enamorada y dice, Mari, yo no sé qué pasa, pero tu hermana va bestia muy rara del brazo de uno que no es su marido. Como para haberte metido en un lío. Marisol, Ana, como siempre, muchas gracias por venir a Gracias contarnos a esto. vosotros. Y aquí están los micrófonos para cada vez que tengáis una locura de estas benditas vuestras que nos encanta conocerlas. La verdad es que no Gracias. paramos. Claro, para que, muchas gracias por venir. Gracias. Hasta